ellas no, ¿verdad? Y el Señor las alimenta. Dice, ¿no ven los lirios del campo tan bellos que son? Las flores. Dice, el Señor les da esos colores. Ellas no trabajan ni hilas, dice, ni hacen otra cosa para estar bellas. Dios les da ese color, y las aves del cielo el Señor las alimenta. Y Él dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? Jesús ahí está hablando acerca de la preocupación exagerada por las cosas, no de la preocupación en sí, porque preocuparse es de gente responsable, ¿sí o no? Amén. Preocuparse normalmente es de gente responsable y es importante, pero el Señor está hablando de aquello que ya nos angustia, aquello que nos desespera, aquello que nos descontrola. Él dice, no se angustien de tal manera, porque el Señor sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas, y por eso Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas Dios las traerá como añadidura. Así de que es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos eso. Y el tema ahí principal es una preocupación exagerada, una preocupación que va más allá de lo normal. No debe de suceder. Pero del tema que vamos a hablar en esta noche, sí debe de suceder, porque no se trata de las cosas materiales que a nosotros nos rodean, sino que se trata de nuestros hermanos, de aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad?, de las personas que nosotros amamos. Y en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, siguiendo el estudio de Primera Tesalonicenses, quiero de que no olvidemos de que estamos estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Y podríamos nosotros, hermanos, el poder hacer como un bosquejo de un estudio un poco, o sea, que fuera más rápido, ¿verdad?, de terminar con el libro, yéndonos por capítulo y hacerles, ¿verdad?, tal vez unas dos divisiones, hablar de dos cosas, pero vamos despacio porque, hermanos, las cosas que fueron escritas por algo, y hay cosas que nosotros, como no vienen, no nos aportan una o no nos suplen una necesidad momentánea, y leemos y lo pasamos, y leemos aquello fuerte, ¿verdad?, donde Dios ya habla de que Él es poderoso y que Él nos guarda, o que hagamos esto o que no hagamos lo otro, le damos importancia. Pero hay detalles que tenemos que ver, que si fueron escritos es porque en ellos hay una enseñanza. Y en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, que ahora iniciamos, hermanos, quiero de que leamos del versículo 1 al versículo 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 10. Y quiero de que veamos lo que nosotros podemos obtener de lo que Dios habla y lo que el apóstol Pablo, él nos habla. Dice el versículo 1 al 10, perdón. Por eso, no pudiendo soportarlo más, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y dice el apóstol Pablo, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos o os advertíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y que deseáis vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe, de modo que ahora hemos vuelto a vivir. Oiga bien lo que dice Pablo, de modo que ahora, al saber esa noticia, hemos vuelto a vivir, sabiendo que estáis firmes en el Señor, por lo cual
¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros o por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día y con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Vamos a orar y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Dios, gracias por permitirnos estar ante tu palabra una vez más. Sabemos que estas cartas fueron dirigidas directamente a una congregación, Señor, pero tu palabra es trascendental. Y, Señor, sabemos de que los escritores tomaron a bien, Señor, el poder enviar cartas a diferentes lugares, no solo a esa iglesia, o no solo a una persona, sino que fue de tu agrado, Señor, y de tu voluntad que se extendieran a todas las partes del mundo estos mensajes, porque es tu iglesia, y aquellas iglesias, aquellos personajes solo son, Señor, como un ejemplo, una muestra de lo que nosotros somos y necesitamos. Así que gracias por tu palabra, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, la implantes en nuestro corazón. Amén. El tema de que podemos ponerle a este pasaje, de versículo 1 al 10 de capítulo 3 de Primera Tesalonicense, es preocupaciones por nuestros hermanos. Y cuando nosotros empezamos la carta, nosotros vimos, hermanos, realmente es evidente que esta epístola que Pablo escribe, él demuestra que amaba a sus hermanos de Tesalónica. En su presencia los trató como una nodriza, como una madre, una actitud materna, y los exhortó como a un padre exhorta a sus hijos, los anima. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículos 7 y 11. También cuando se ausentó, él dice de que deseaba ardientemente verlos, porque ¿cuántos recuerdan por qué Pablo se alejó de los hermanos de Tesalónica? ¿Cuál fue la razón de por qué él tuvo que salir? ¿Quién recuerda? ¿Porque tuvo que ir a visitar a su familia? ¿Porque lo llamaron de otra iglesia? ¿Cuántos recuerdan qué fue lo que provocó que él saliera de aquel lugar? ¿Sí? El hermano dice lo querían matar, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? O sea que a él lo obligaron, hermano, a salir. Lo persiguieron. Como dice nuestro hermano, él lo dijo, ¿verdad? En 3 palabras, ¿verdad? Lo querían matar. Es porque eso es lo que el diablo siempre quiere, destruirnos y estancar la obra. Así que él salió y los hermanos se acordaron, ¿verdad?, que él se alejara porque para que el evangelio no tuviera tropiezo. Ellos lo pensaron de esa manera y Pablo tuvo que salir. Entonces se alejó, pero su corazón quedó allí. Nosotros nos acordamos de eso. Así de que cuando se ausentó, él deseaba ardientemente verlos otra vez. Y lo hizo una y otra vez, e intentó. Eso demuestra, diga conmigo, preocupación. Porque él intentó una y otra vez. Y el diablo siempre se oponía. Pero mire que Dios hace que las cosas adversas trabajen para nuestro bien. Ya Pablo ya lo había expresado a los romanos en el capítulo 8, 28. Dice él, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces Dios hace que esas cosas que el diablo hace, intenta detenernos, afectarnos, Dios hace que trabajen para nuestro beneficio. Por eso es importante de que no nos quejemos, que entendamos de que Dios algo está haciendo. Y total, Dios nos va a dar la victoria siempre, aunque ahorita no lo entendamos. No lo entendamos, hermano. Y a veces cuando hablamos acerca de Pablo, salió, digo, bueno, si Pablo confiaba en Dios, ¿por qué es que huyó? No, lo que pasa es de que Dios tiene propósitos. Y había un propósito grande para aquella iglesia. Y también para enseñarle a Pablo algo. Y para que el apóstol Pablo descubriera ciertas cosas, ¿verdad? Total de que siempre nosotros salimos ganándose en Dios. Amén. La iglesia siempre sale ganando en Dios, aunque el diablo haga lo que haga. Así de que su preocupación por ello es también evidente cuando nosotros continuamos estudiando esta carta. Notamos lo que leímos del capítulo 3, del 1 al 5, nosotros notamos la ansiedad por la fe de ellos. Pablo experimentó esa ansiedad por la
Leemos también de su alegría al oír de la fidelidad de los hermanos, del 6 al 10. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos preocupamos? O sea, ¿de qué nos preocupamos unos de otros nosotros? Es una pregunta importante. ¿Somos atribulados? ¿Nos sentimos de veras angustiados o intranquilos cuando sabemos que otro hermano está mal? Son preguntas que necesitamos respondernoslas unos con otros. ¿Somos atribulados por el bienestar espiritual de nuestros hermanos? Entonces, conforme vayamos, hermanos, viendo la actitud del apóstol Pablo acerca de las preocupaciones de él por sus hermanos, entonces quizás creo de que nosotros vamos a encontrar cosas de qué aprender. Y a través de ello vamos a ver qué es lo que Dios quiere que suceda entre nosotros como iglesia, como hermanos. ¿Cuántos saben que somos un cuerpo en Cristo? ¿Sí lo sabemos? Y sabemos de que todos somos miembros de ese cuerpo. Así que dependemos unos de otros, ¿sí o no? Dependemos unos de otros. Es importante. Así de que cada uno somos importantes para otro hermano. Igual que en la mano. Si no tuviéramos el dedo gordo de la mano, ¿qué cree que pasaría, hermano? El gordo ese. Yo recuerdo que pequeño, ¿verdad? Me decían a mí, ¿sabes qué es lo que dijeron los 5 dedos? ¿Y por qué son así? Y pues no sé, dije yo, pues dijo, tengo hambre, por eso está gordo. ¿Qué comeremos? Dijo él. Dios dará, dijo por eso que es más grande, ¿verdad? Dará, dijo el otro, ¿verdad? Un poco dudoso. Y el chiquito dijo, ¿qué dará? Ellos me lo enseñaron pequeño. ¿Por qué le dice? Por desconfiado, ¿verdad? O por falta de fe, y quedó así pequeño. Pero esos son los dedos, hermano. Lo que le quiero decir de que si no tuviéramos el dedo gordo, ¿ya pensó qué haría usted para agarrarlas? ¿Cómo haría para agarrar las cosas? ¿Qué pasaría? Solo piense. El dedo gordo tiene una gran fuerza. De él depende de que cómo podemos hacer nosotros buena fuerza para algo. Si solo agarramos con esto, hermanos, se nos zafan, pero aprieta. ¿Qué pasara si no tuviéramos el dedo gordo? ¿Qué pasara si no estuviera el hermano que está a su lado? Que faltaran hermanos, que aquel que hace esto, el hermano que hace esto en el ministerio no estuviera. Nos necesitamos unos a otros. Entonces, es bueno de que nosotros podemos ver qué aprendemos, ¿verdad? Quizás hayan cosas que puedan ser aprendidas que nos aseguren el tener una preocupación apropiada. Oiga bien, una preocupación apropiada unos por otros, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere. Así de que veamos las preocupaciones, solo analicemos un poquito las preocupaciones de Pablo y veamos qué Dios nos puede enseñar a través de eso. Primero dice de que la preocupación de Pablo fue expresada por su ansiedad, que lo intranquilizaba por ver a los hermanos. Aquí dice del 1 al 4 que el apóstol Pablo estaba preocupado de que si ellos estaban perseverando todavía en las tribulaciones que estaban, porque había persecución en Tesalónica. Imagínense si a Pablo lo obligaron a salir y ellos se quedaron allá porque allá habían judíos que arremetieron contra los cristianos, ¿verdad? Y ellos era una iglesia joven. Entonces el apóstol Pablo estaba angustiado por eso, preocupado por si ellos estaban perseverando. Pablo no quería que fueran sacudidos por la gran tribulación, que fueran ellos como afectados de tal manera que pudieran apartarse. Incluso él les había advertido antes, él les advirtió, como leímos nosotros del 1 al 4, les había advertido que cuando estaba con ellos de que iban a venir tribulaciones. ¿Por qué creen que Pablo les hizo esa advertencia? ¿Por qué creen que Pablo les presagió o les profetizó, por decirlo así, ¿verdad?, acerca de que iban a venir las tribulaciones? ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Sí? Como quisiera tener otro micrófono ahí para que oír. ¿Sí? Dice para que ellos no se desanimaran, dice, cuando vinieran las tribulaciones. ¿Alguien más? Yo lo voy a estar repitiendo, porque hay gente que nos está viendo a través del internet, ¿verdad? Y quieren oír, ¿sí? Para que se preparen. ¿Para qué, hermana? Ajá, ¿verdad? Se preparen psicológicamente, espiritualmente, por los, ¿verdad?, que iba a venir. Entonces entiende, él se los dijo por eso, ¿verdad? Para que ellos
estuvieran advertidos y realmente esto no les fuera a sorprender. Porque mire, hermano, muchos empezamos en el evangelio con gozo, la mayoría empezamos con gozo, alegría y todo, ¿verdad? Y nos entusiasmamos. Hay personas que vienen al Señor porque aceptó mi padre, aceptó mi mamá, o aceptar yo también. Pero no entienden de que eso es algo individual y que se debe hacer de corazón y que se debe hacer porque realmente necesitamos ser salvos individualmente. Yo no me voy a salvar por otro. ¿Sí? Entonces, a veces por emoción a alguien, por una emoción, ¿verdad? No, tal vez no muy controlada, buscan al Señor o buscamos al Señor. Pero cuando vemos los primeros apretones espirituales, cuando vemos los primeros ataques, ahí vemos diciendo a personas, cristianos diciendo: miren, desde que yo me hice evangélico, un montón de problemas que me han venido. Y acá se dicen: mejor estaba allá. Acá se dicen, porque el evangelio no todo es color de rosa. Es mentira que nosotros podemos estar predicando: venga el evangelio y se le acabarán sus problemas, Cristo es victorioso y sí, Él es victorioso, pero los problemas no se van a acabar. Lo único que esos problemas nos harán ver cuán poderoso es Dios y cuán fiel es con nosotros. Así de que realmente es necesario. Pablo les advierte para que ellos para que ellos no los vaya a sorprender y puedan tomar decisiones equivocadas. Así que Pablo estaba preocupado también en esa ansiedad que él tenía por ello, que él muestra, estaba preocupado por la fe de los hermanos. Él tenía miedo de que el diablo pudiera haberlos provocado a abandonar la fe. Un padre en la fe es su preocupación, ¿verdad? Preocupados porque Satanás los hubiera afectado de tal manera que los pudiera hacer retroceder. Pablo ahí estaba. Yo pienso que no dormía, hermano. Mire, cuando uno tiene una angustia así, una preocupación tal, sí que hasta el sueño se le va. El Señor nos dice de que por las cosas materiales, dice, no se preocupen tanto. Pero fíjese que en esta parte, porque se trata de hermanos en Cristo, se trata de almas, se trata de seres que se han convertido al evangelio, es lógico de que un padre en la fe se interese, se preocupe porque se mantengan firmes. Así de que él tenía ese temor, y nosotros lo leímos en el versículo 5, ahí está, ¿verdad? Que él temía, dice, ¿verdad? Que Satanás hubiera provocado a abandonar la fe. Así que él estaba temeroso de que su trabajo pudiera haber sido en vano. Y él dijo: si el diablo si ha hecho volver a muchos, entonces, dice él, si esta iglesia ya se deshizo, pensaba él, ¿verdad? Porque no sabía, estaba lejos. Tesalónica sí está muy lejos. Él estaba en Atenas, imagínense, y estaba lejos. Y él decía: ¿qué habrá sido estos hermanos? Quizás saber si se deshizo la iglesia. Él tenía eso, y por eso que él intentó una y otra vez ir a saber qué había pasado por ellos. Era normal que él se sentía así. También, si usted ve rápidamente Gálatas 4:11, un poquito más atrasito, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, él lo hacía por todas las iglesias. En el capítulo 4, versículo 11, él dice: temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Entonces el Señor está hablando de ellos, de los de Galacia, los hermanos de Galacia, también los de Filipo. Miren más adelante, después de Efesios está Filipenses. Entonces él dice en el capítulo 2, 16, Pablo se preocupaba también por ellos. Él dice: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces él se preocupaba porque su trabajo evangelístico, su trabajo como padre espiritual, ¿verdad?, diera resultado, ¿verdad? Y él sabía, no sé si qué le habrá pasado, si ellos se disolvieron ya como iglesia y han vuelto atrás, mi trabajo fue en vano. Y solo Dios sabía, y él, todo lo que había sufrido por llevar la palabra a lugares, hermanos, a lugares que eran idólatras, paganos. Entonces, así que nosotros nos damos cuenta de algo. Y veamos esto: si la doctrina de una vez salvos, siempre salvos, fuera cierta, ¿por qué creen que Pablo estaría preocupado por estos hermanos? Cuanto que él podría decir: total, si son salvos, si ya aceptaron a Cristo, ya no tengo que hacer nada más por ellos, ¿verdad?
Entonces, así de que veamos otro aspecto. Dijimos de que las preocupaciones de Pablo por sus hermanos fue expresado por su ansiedad. También porque esa preocupación fue demostrada por su ayuda a ellos. ¿Y cómo los ayudó? Dice de que en el versículo 1 al 2, ¿a quién envió él? Si ustedes están allí en la palabra, ¿a quién envió? A Timoteo. A Timoteo. ¿Recuerdan la carta de Pablo a Timoteo? Este era un joven que fue discípulo, era discípulo de Pablo. Este hombre ya estaba siendo preparado para el ministerio. Él trabajaba con Pablo, andaba con él. Y entonces en esta ocasión lo envía, ¿verdad? Y lo envía a costo suyo. Él le paga los pasajes, él le invierte, ¿verdad? De lo que él tenía, había reunido dinero, él envía y le paga todo, gastos pagados a Timoteo. Ve, Timoteo, yo necesito que vayas a Tesalónica y te des cuenta cómo están los hermanos. Entonces esto significa que él envió a Timoteo a costo suyo. Significa que se había quedado solo en Atenas, porque Timoteo, ¿verdad?, era su ayudante, su colaborador. O sea, está en Grecia. Significa también que había sido dejado sin ayuda de algún hermano o ministro de Dios y colaborador suyo en el evangelio, porque él era el que lo acompañaba. En ese tiempo Timoteo era su acompañante. Así de que vemos aquí el versículo 2 y 5, si usted tenía abierta su Biblia, estamos ahí en 1 Tesalonicenses 3, usted se va a dar cuenta de que él envió a Timoteo por dos razones. Primero, dice, para afirmarlos y animarlos en su fe. Vea qué interesante. Él le dijo a Timoteo, ve por ellos, mira cómo están. Yo quiero de que en mi nombre, Timoteo, los afirmes. Él le dice que tú los afirmes y los animes en la fe, que no se detengan por nada. También él quería saber cuál era su condición de fe, qué estado de fe había en ellos. ¿Cuántos recuerdan cómo estaba la fe de esta iglesia? ¿Estaba apagada por lo que hemos visto? ¿Estaba apagada o estaba bien encendida? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan, hermano? Estaban animados y estaban solos, pero ellos estaban animados. Así de que Pablo va, ¿verdad?, y le envía a Timoteo. Así que notemos otra vez que si la doctrina de una vez salvo, siempre salvo fuera cierta, la pregunta es, ¿qué necesidad había de dificultar el trabajo en Atenas y enviar a Timoteo de regreso a Tesalónica? Entonces él no tenía que haber sacrificado nada. Él hubiera dicho, si son salvos, van a perseverar. Y esto demuestra de que el apóstol Pablo era consciente de la posibilidad de que aquellos hermanos volvieran atrás, porque todos estamos expuestos a volver atrás por un ataque del enemigo, ¿sí o no? Hermanos, esto es importante, porque estamos hablando de nuestros hermanos que están alrededor. Todos estamos en el mismo barco, todos somos atacados de una u otra manera, y el enemigo siempre busca la manera de cómo hacernos retroceder. Pero ¿cuántos saben que es mayor el que está con nosotros que está en el mundo? Y no importa lo que esté pasando, Dios siempre nos saca en victoria. Así que, pero es importante, hermanos, que entendamos eso. Pablo aquí demuestra que él reconoce de que sí había posibilidad que volvieran atrás. De otra manera, él nada se hubiera preocupado, ¿verdad? Entonces, eso es para reforzar en contra de esta doctrina que realmente es errónea. Entonces, la preocupación de Pablo, en tercer lugar, lo vemos que es ilustrada por sus oraciones. Así que, si ven el versículo 10, note la frecuencia de sus oraciones por ellos. ¿Cómo eran las oraciones de Pablo? Pero lean, por favor, estén leyendo allí, porque estamos estudiando esa parte. Ve el versículo 10. ¿Cómo dice que oraba? ¿Cómo oraba, hermanos, de acá? ¿Cómo oraba, hermano? Hermanos, acá al centro, ¿cómo oraba Pablo por ellos? Aquí, ¿cómo oraba, hermano? De noche y de día. No crean de que no hacía nadie solo orando, no, solo que habían momentos donde él decía, mis hermanos, y él buscaba, y le decía, Señor, ayúdalo, Señor, guárdalo. Mire, él estaba allí preocupado, Señor, yo los declaro victoriosos a ellos. Sé que el enemigo los está atacando, pero sé que tú los vas a sostener con tu mano poderosa. Él clamaba, intercedía por ellos. ¿Creen que es importante eso, hermano? ¿Es importante entre nosotros? Sí lo es. Mire, vemos al apóstol Pablo, que él orando de noche y de día, y dice que oraba con gran insistencia, Así que
notemos que el contenido de sus oraciones por ellos, en el versículo 10, debe, en primer lugar, él deseaba verlos otra vez. Deseaba verlos. El Señor, permíteme ir a ellos, permíteme ir a ellos. Él oraba por eso. También era complementar lo que le faltaba a la fe de los hermanos. Ya lo vimos, ¿verdad? Ese fue el propósito. Él no podía ir, pero mandó a Timoteo. Así que, pero sabe de que cuando Timoteo fue allá y llegó donde los hermanos de Tesalónica, ¿cómo estaban? Bien apagados. Según que usted leyó, ¿qué estaba? ¿Cuáles fueron las noticias que trajo Timoteo? Que estaban bien animados. Fueron buenas noticias. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por alguien que hemos estado orando y nos damos cuenta que Dios lo ha sacado en victoria, ¿cuál es nuestra actitud? Aquella gran preocupación, aquella ansiedad que sentíamos por la situación del hermano o la hermana se vuelve en gozo y es cambiada por gozo. Y creo de que eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Esa preocupación fue cambiada por su gozo. Timoteo había vuelto con buenas noticias, regresó con buenas noticias. En el versículo 6 está, acerca de su fe y amor. También las buenas noticias decían no solo de la fe y el amor que había entre ellos, sino que como ellos recordaban a Pablo. Imagínese, hermano, que a usted le venga a contar a alguien que usted de verdad tal vez no tiene la facultad de ir. Por ejemplo, olvidémonos de que hay teléfono. ¿Se recuerdan antes que solo para comunicarnos con los de allá de otros países, solo era por carta? Y escasamente uno que otro tenían ¿cómo se llaman eso? Los teléfonos, ¿verdad? Una que otra persona tenía un cuernófono. Y porque eran escasos, había que ir a una familia que tenía, o si no, ¿a dónde íbamos? Al Antel. Allá un montón de gente haciendo cola para ir a hablar con alguien en Estados Unidos, porque no era fácil. Una cosa era hablar aquí, pero antes era más difícil, ¿verdad? Entonces así que hagamos de caso de que no. Y usted le dice, mira, ¿vas a ir a Estados Unidos? Sí, voy a ir, por favor, ¿verdad? Y vas a llegar a tal lugar. Sí, allí voy a llegar. Es más, yo creo que voy a buscar a mi prima o a mi hermana. Por favor, la abrazás y ves cómo está. Yo quiero saber, no he sabido nada de ello. No he sabido nada, ya tengo años de no saber nada de ellos. Por favor, me decís. Bueno, yo voy, porque no sé si ya está muerta, no sé si ya se fue para otro país, no sé nada, no sé si está trabajando o no está trabajando, no sé cómo le ha ido, si ya se casó o no se casó. Una gran preocupación. Y se va. ¿Y cuándo va a regresar? En 15 días vengo. Ay, contenta, ¿verdad? Y cuando viene le dice, ¿qué pasó? ¿Viste a mi hermana? Sí, la vi. ¿Y qué pasó? No, hombre, mira, tiene 3 hijos ya. Se casó con un hombre bien trabajador. Sí, y ¿sabes qué? Se está congregando. Aleluya, dice usted, ¿va? Porque es lo que uno más anhela, que buscan a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y mira, está bien, vieras la casa que tiene. Si yo no hallaba, entraba por un cuarto y salía por otro y yo no hallaba dónde andaba. Mira qué grande, y mira jardín bien bonito, mira un carrazo que tiene. ¡Oh! Gloria a Dios, ¿usted se alegra o no? Y no la ha visto. Y todo aquello le cambia en gozo. Porque uno se goza, y sobre todo porque dice, aceptó a Cristo, fíjate. Imagínense qué gran gozo y alegría. Entonces, podemos entender, hermano, que el apóstol Pablo estaba gozoso. Pero ¿sabe qué? Y le dice, ¿y qué te dijo? Le dice usted a esa persona que va a visitar a su hermana, ¿verdad? ¿Qué te dijo? Dice de que realmente, de que nunca te ha olvidado. Y de repente, cuando se acordaba de ti, dice que ella lloraba. Y no te podía escribir porque no le queda tiempo. Trabaja hasta los domingos. Estamos haciendo una suposición. Y entonces, pero con eso que le dice, y dice de que ella te recuerda y que te ama. Ay, gracias. Encima de que está bien, dice de que te manda saludes, ¿verdad? Solo te manda, pero te manda saludes, ¿verdad? Entonces, pero dice que te quiere, ¿verdad? Ya con eso es suficiente, ¿verdad? Y uno dice, bueno, está bien. Entonces el apóstol Pablo se siente contento porque dice de que ellos lo recuerdan bien a Pablo. Y él dice, vaya, qué lindo, se acuerdan de mí. Sí, yo creo que oraban por él, ¿verdad? Entonces, las reacciones de Pablo al escuchar estas noticias, nosotros vemos que él es confortado en sus propias aflicciones. Porque si usted ve, hermano, el versículo 7 al 9, él dice, él demuestra ahí de que está pasando dificultades, pero en medio de estas dificultades, el gozo de las noticias buenas.
a él le dan fortaleza. Entonces nosotros lo vemos al apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Que él se siente confortado en sus propias aflicciones y preocupaciones por la fe de los hermanos. Así que eso vino a hacer que realmente él viviera por la fidelidad de los hermanos. Cuando dice, siento que he vuelto a vivir, se fijó lo que dice ahí en el último versículo. Dice, cuando yo la noticia, siento que he vuelto a vivir. Es una manera figurada de decir de que él casi moría de tristeza por no saber de los hermanos. Qué buen ejemplo, ¿no cree, hermano? Amén. De la familia, nuestros familiares. Entonces, es buen ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que eso le cambió a él mucho, ¿verdad? Regocijándose con agradecimiento por la condición de los hermanos delante de Dios. Así que la preocupación de Pablo por los hermanos, es ciertamente, lo vimos que es evidenciada su ansiedad. También vemos que él muestra su ayuda al enviar a Timoteo. También nos hace ver de las oraciones que él hacía por ellos, o el gozo que él sentía por lo que ellos estaban viviendo, y las oraciones que él hacía por ellos. Y estas cosas que nosotros vemos en Pablo es para animarnos a nosotros, hermanos. Sé que es necesario que nosotros examinemos estas evidencias que estaban en Pablo, las examinemos en nosotros y las evaluemos. Por eso de que debemos de evaluar nuestras preocupaciones por nuestros hermanos. ¿Lo hacemos, hermano? ¿No cree que es importante de que veamos lo que Pablo era, la actitud de él, para evaluarnos cómo están, en base a la vida de Pablo, cómo están nuestras preocupaciones por nuestros hermanos? Yo quiero que vea por lo menos a los que tiene ahí en la línea de su banca o su silla. Véalos a todos, trate de verles la cara a todos, pero también los demás véanlo a él. Por favor, véanse, no me vean a mí, vean ahí quienes tienen. Si quieren ver atrás, vean a los hermanos, vean a las personas que están ahí. ¿Sabe quién son esas personas, hermano? Mire, algunos que ni volvieron a ver, fíjense. Están tan, no sé qué están pensando, pero hay que ver a los hermanos. Es importante para saber cómo están vestidos, ¿verdad? Sí, qué color tienen. Porque he fijado de que una vez va con la gente y de repente le desapareció, se perdió, y se le meten cosas a uno en la mente. Santo Dios, y desapareció. Y si me pregunta cómo andaba vestida, ¿cómo le digo? Porque se nos va. Mire, yo me preocupo bastante porque a veces tengo problemas en eso. Con mi esposa ando todo el tiempo, pero cuando de repente ella dice, yo voy a ir allá y vos vas allá y nos juntamos en tal lugar, vaya. Y me llegan pensamientos, Señor, porque como a veces le llamo y ella también me llama y no sé por qué, no damos dónde está. Yo me preocupo, y si pasara algo y me preguntaran, Señor, no me acuerdo la fluxa que carga. Entonces, cada vez que pasa eso, yo me preocupo. Hoy, cada vez que salimos, la veo bien, ¿verdad? Para ver cómo va. Porque uno debe de ver eso. Son detalles insignificantes, pero en un momento dado nos va a ayudar. No porque le haya pasado algo, simplemente se ha extraviado o anda en un lugar y le no ha visto pasar aquí una señora que anda con la blusa así, la falda así, o un señor que anda con la camisa así de fuera y una camisa así y el pantalón. Vaya, uno se fija por algo, le ayuda. Entonces, ¿ya vio a los que están ahí? Las personas que están alrededor suyo, ¿ya las vieron bien? Ajá, esos son sus hermanos. Son mis hermanos, son sus hermanos. ¿Y sabe qué? Debemos de amarlos y preocuparnos por ellos, porque son nuestros hermanos. La pregunta es, ¿tenemos alguna ansiedad nosotros por los hermanos? ¿Estamos preocupados por el bienestar de nuestros hermanos, especialmente los que son débiles en la fe? Son preguntas que tienen que evaluarnos. No me esté viendo a mí, ni esté viendo a otro hermano. Estas preguntas son personales. Ajá, porque si hablamos de eso, dice, no, el pastor por mí, ay Dios, o por aquel hermano, o a ese hermano, el líder, ni se acuerda. En otros pensemos en nosotros. ¿Estamos preocupándonos por los hermanos de nuestra iglesia? ¿O creen que la preocupación de toda la grey solo es del pastor o de los líderes? ¿Qué creen, hermano? No los veo muy animados. Porque es fácil decir, no es el que se encargue, y no para están los líderes, pues. ¿Y qué de usted con su hermano? Y no es su hermano, pues, ¿verdad? Entonces Dios nos hace ver que es importante, nos evaluemos. Si hemos notado,
la pregunta es, ¿hemos notado la ausencia de algún hermano que ha dejado de venir? ¿Será que esto nos causa preocupación por algún hermano que no ha venido por alguna razón? Son preguntas que Dios nos está haciendo ahora a cada uno, hermano. O actuamos como si creyéramos en la doctrina una vez salvo, siempre salvo. Igual, ¿verdad? Que estábamos hablando. O sea, o decimos nosotros, bueno, si él necesita de Dios, ya va a aparecer. Ya va a aparecer, hermano. Mire, hermano, ¿no se ha fijado de la hermana que no ha venido? Ya va a aparecer, hermano, si aparece, como que es cometa. No. Nosotros a veces hablamos así y mostramos esa despreocupación, ¿verdad? Aquí al que nos quede el saco, pongámoslo, porque es necesario, hermano. Es necesario. Porque vea usted la actitud de Pablo. Y mire, esto debe estar entre nosotros. También estamos hablando, nos sentimos ansiosos preocupados por los hermanos, por algunos hermanos. ¿Estamos experimentando alguna ansiedad? ¿Hemos nosotros dado alguna ayuda? ¿Hemos hecho algún esfuerzo para poder hablarle, mandarle un mensaje? Porque mire, hermano, gracias a Dios por la tecnología que tenemos. Nosotros los cristianos debemos darle gracias a Dios por la forma positiva que podemos usar esos teléfonos. Que fuera de nosotros, hermano. Mire, antes ya hablamos, ¿verdad? No habían esas cosas tanto. Es raro que cargaba un asunto bien grande, ni lo cargaban, ¿verdad? Que les daba pena un poco. O si lo cargaban, era raro. Pero después era más pequeño. Ya hemos venido teniendo más y más todo. Y ahora, hermano, rápido. A mí me fue sorprendiendo, ¿verdad? A través de las experiencias desde que empezó la tecnología y aumentarse los teléfonos. Me sorprendía de que de repente solo la gente que estaba trabajando, tenían su sueldito y todo, compraban de aquellos chiquitillos, ¿verdad? Y más baratitos, ahí anda con su ladito de que solo para llamar y hay un montón de botoncitos, ¿verdad? Que costaban. Entonces, pero de repente ya no solo los que estaban trabajando, sino que hasta los que no trabajaban. No, mire, hermano, eso es sorprendente. Y yo observaba, cuando yo trabajaba con el gobierno, yo miraba a toda la gente, ¿verdad? Porque yo fui con delegado de transporte, o como comúnmente dice, despachador o controlador de buses, ¿verdad? Y yo miraba eso. Y miraba de que apenas solo el motorista tenía, apenas, y no tenía. Pero después ya los motoristas, después los cobradores. Y el motorista le decía, ¿y vos cómo está allá atrás? ¿Está lleno? Sí, aquí está. Y se hablaba, fíjese, qué fácil, va y todo bien. De repente el ayudante ahí va con su teléfono. Y yo empecé a ver de que hasta las vendedoras, todas las vendedoras cargan. Bueno, este tiempo ya no es de extrañar, pero en ese tiempo todos los vendedores. Y no es que menospreciar, sino que se suponía de que costaba tener uno de esos. Pero poco a poco se fue facilitando y todo mundo, hasta los niños hoy, ¿verdad? Ya nos ha hablado de eso. Hasta los niños, ¿quién no carga, hermano? Y lo tremendo que hay unos que gastan hasta 3. Es una bendición. La tecnología nos ayuda a nosotros. ¿Qué nos cuesta un mensaje, verdad? ¿Cómo está, hermano? Porque si tenemos el teléfono, preocuparnos, una llamada. Entonces, nos hemos esforzado por escribirles o un texto o llamar, ¿verdad? De alguna manera contactarnos con ellos. Son preguntas. Estamos ayudando al poner un buen ejemplo con nuestro servicio y asistencia a otros. Son preguntas, ¿verdad? Porque es parte de nuestra preocupación, la ayuda que podemos dar. ¿Estamos haciendo lo que podemos para afirmarlos y animarlos en la fe? Dios nos está preguntando a cada uno, porque es importante, debemos de interesarnos por cómo están los hermanos, por saber de un hermano, de otra hermana. Es necesario que nos preocupemos más, todos, ¿verdad? No miremos a nadie, no nos miremos unos a otros, sino que a nosotros mismos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y debemos de amarnos unos a otros y interesarnos unos a otros. Pablo estaba dispuesto a hacer sacrificios personales. Ve que él dio a Timoteo para poder enviarlo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros también, si es necesario, hagamos cualquier sacrificio por un hermano o una hermana. Así tengamos que ocupar nuestro tiempo valioso
por atender a un hermano. Así tengamos que sacar un poco de dinero por ayudar a otro hermano. ¿Creen que está bien eso, hermano? ¿Creen que podemos hacer eso? ¿Qué dice? En la medida que nosotros creamos que sí podemos, Dios nos va a bendecir más. Porque nosotros debemos de ser bendecidos para bendecir, no para sentirnos, ¿verdad? Como que solo nosotros, no. Debemos de pensar siempre en los demás. Y entre más nosotros ayudamos a otro y nos preocupamos por otro, Dios más nos bendice y Él nos ayuda a nosotros. Así que el Señor nos está haciendo ver estas cosas que son importantes. Entonces, ahora, ¿experimentamos nosotros algún gozo cuando sabemos que un hermano ha tenido victoria? ¿Qué dice? Evaluémonos. Si nosotros experimentamos gozo, estamos bien, ¿verdad? Si estamos ayudando a alguien y ayudamos y nos preocupamos, estamos bien. Pero cada quien nosotros podemos como calificarnos, ¿verdad? Y esto es importante. Experimentamos algún gozo, somos conmovidos cuando vemos a un hermano que está siendo restaurado y ayudado. Entonces son preguntas, ¿verdad? Entonces si usted dice sí, amén, gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor quiere, que nos interesemos, que nos alegremos, que así que estemos con ellos en los momentos difíciles, pero también nos gocemos cuando veamos los resultados de nuestras oraciones. ¿Cuántos realmente ya hemos orado por otros hermanos? Levante la mano los que han orado por otros hermanos, que hemos orado por cualquier hermano en algún momento, en alguna circunstancia. Todo, ¿verdad? Bueno, entonces si alguno no, es un buen tiempo para empezar, porque hay bendición cuando nosotros nos interesamos a orar. A veces tal vez no se pueda tener un contacto con ellos de alguna manera, pero si usted está orando, eso es importante. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nos excusamos en las oraciones. Mire, yo no he podido, no he podido hablarle, no he podido verlo, no he podido, pero orando he estado. Y a veces ni es así, pero a veces sí es así. Y cuando es así, eso es bastante. Eso es hermoso, cuando nos acordamos de nuestros hermanos. Tal vez no nos podemos acordar de ellos por nuestro nombre, porque el nombre de cada uno será difícil, ¿verdad? Yo me puedo a la mayoría de ustedes, ¿verdad? Que no completo el nombre, pero no me puedo poner, hermano, desde las 2 de la mañana a la 1, empiezo, hoy voy a orar por todito desde la 1, y empiezo, Señor, por mi hermana Tere, mi hermana Juanita, el hermano Pablo, y empiezo a mencionar nombres, no, yo lo hago simplificado. Yo digo, Señor, bendice a cada familia representada en la iglesia, o para cada familia que está en la iglesia, o aquellas que son representadas, ¿verdad? Porque no toda la familia está ahí. Bendícela, Señor, y usted puede orar. Señor, tú sabes las necesidades económicas, sabes lo que están enfrentando. Señor, ayúdalos a salir adelante. Así que es la pregunta: ¿sentimos un gozo cuando los vemos retornar a nosotros? ¿Cuando los vemos venir de nuevo? ¿Nos sentimos gozosos, hermano? ¿Sabe qué es lo que tenemos que decirle a un hermano cuando viene una hermana que ya tiene días de no venir por alguna razón? Tal vez porque trabajando toda la semana, pero aparece por ahí, ¿verdad? El día domingo u otro día de la semana. Y usted debe decir, hermano, bienvenido. Eso no es de solo los diáconos ni los sugieres, es de todos nosotros, hermano. Ya sea que de repente le sentó a usted a la par, ¿verdad? La hermana que ya tenía días de no venir, o el hermano se le sentó a la par, ¿verdad? Y usted, hermana, qué bueno que vino, bienvenida. Nos da alegría que esté con nosotros, hermano. Dígale eso a un hermano y usted lo va a fortalecer. ¿Verdad? Sé que algunos están pensando a veces las cosas que decimos, y es bueno mencionarlo, porque uno ve una persona a veces que ya tiene días de no venir. Vaya, hombre, dice, y se pone a ver el cielo, como creo que vaya, de seguro hoy cae un aguacero. ¿Y qué pasa en el hermano o la hermana? Se desalienta. No, mi hermano, eso no lo hagamos, porque somos una iglesia que caminamos en el amor. Tenemos que mostrar amabilidad, ¿verdad? Hacer así con los hermanos. Hermano, Dios le bendiga, bienvenido, qué bueno que vino, hermana, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿Cómo le ha ido? Aquí estamos, hermano, gracias a Dios, qué bueno. Sentirse contento, ¿por qué? Porque nos debe dar alegría verlo. Podemos decir como Pablo, nosotros nos sentimos vivos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es como que él les decía, usted no sabe cómo me siento de alegre de verle, hermano, porque yo no sabía, no había podido hablarle, pero mire, me sentía triste, pero sí oraba por usted, le pedí a Dios que la guardara, y qué alegría me da que está bien. ¿Cómo está, hermana? ¿Está gozosa? Amén, hermano. ¿Bendecido? Bendecido. Qué alegría, hermano. Eso debe resonar aquí en la iglesia, entre nuestros hermanos, ¿verdad? Lo mío, preocuparnos cuando están en dificultades, pues debemos de actuar, ¿verdad? Porque es importante, podemos decir, ¿verdad? Con alegría.
Así que nuestras reacciones, hermanos, al ver a los hermanos débiles o a los que han tenido dificultad, deben de ser de hacer esfuerzos por ello, deben de ser de mostrar nuestra preocupación de una u otra manera. Así que tenemos que orar por ellos, preocuparnos, y esto es importante, que oremos unos por otros. Hermanos, por la mañana o a la hora que hagamos oración, acordémonos de los hermanos, ¿verdad? Oremos unos por otros. Y usted sabe de algún hermano o hermana que está pasando dificultad, clamemos al Señor por ello, clamemos por ello, porque eso nos va a ayudar unos por otros. Nos ayudamos, hermanos. El diablo va a querer destruir una y otra vida, pero si nos oramos unos por otros, hermanos, ¿verdad? Vamos a ser fortalecidos. El diablo no podrá destruir la vida de nuestros hermanos porque hay una buena cantidad orando por nosotros. Se fija, usted se pone a pensar todo lo que puede suceder si nosotros intercedemos unos por otros, que nuestras oraciones nos acordamos de lo que más podamos, o si no de todo, ¿verdad? En general, el Señor bendice a la iglesia, bendice a los líderes, bendice, eso es importante. Así que podemos concluir en estos 10 versículos del capítulo 3, al ver la preocupación de Pablo por los hermanos, nosotros podemos concluir que viene mucha alegría cuando la fidelidad y la firmeza de otros hermanos se ve manifiesta. Viene mucha alegría. Pablo fue confortado en sus aflicciones al ver la fe de los hermanos. También él dice que se estaba feliz por saber de que los hermanos estaban firmes y constantes, ¿verdad? Que ellos estaban caminando en victoria pese a las dificultades. Entonces, es el resultado de oraciones de unos por otros, ¿verdad? Yo necesito que ustedes oren por mí. Y yo sé de que cada pastor en cada lugar, cada líder, somos los más necesitados, en el sentido de que espiritualmente somos bombardeados de una u otra manera. Hay tantas preocupaciones, tantas cosas. Yo necesito que ustedes oren por mí. Y yo no me olvido de orar por ustedes. Y sé que los líderes oran también, ¿verdad? Por toda la gente que está alrededor. Qué bueno que oremos unos por otros, ¿verdad? Y nos ayudemos unos a otros. Pablo estaba lleno de acciones de gracias por lo que ellos estaban viviendo. También nosotros debemos de darle gracias a Dios por la victoria de nuestros hermanos, ¿verdad? Nos alegramos cuando ellos alcanzan victoria. Póngase de pie esta noche, hermano. Así que es importante que pensemos en esto, mientras usted se pone en pie y se condiciona para poder despedirnos. Que es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, que para experimentar gozo necesitamos tener una buena preocupación por los hermanos. Que de aquí en adelante estemos más pendientes, todos hermanos, estemos más pendientes de aquellos hermanos que están en dificultad. O que si alguno no ha venido, usted pueda, después de haber ido o haber contactado con ellos, decirle a un líder o a mí o a uno de los pastores, decirle: hermano, esto fíjate que el hermano está en esta situación. Eso nos va a ayudar para poder ver, porque somos bastantes y seremos más. No podemos controlar unos pocos a todos, pero sí entre todos podemos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Esta enseñanza a través de la carta a los tesalonicenses es para que tengamos una reflexión de cuán importantes son nuestros hermanos. El hermano que está a su lado. Mire, cuando el hermano David dice: pregúntele ¿cómo se llama? Yo lo hago porque a veces vienen unos hermanos, hermanas que empiezan a venir, o amigos, y yo les pregunto: ¿cómo se llama? Tal vez me voy a acordar entre unos 15 minutos, pero por lo menos yo le pregunto. Y le vuelvo a preguntar en otra vez. Y saber, para que usted ore así, porque se acuerda, ¿verdad? No considero que sea correcto. Y el Señor, yo te pido por aquella hermana que llegó de camisa amarilla, de blusa verde, Señor, o de aquel hermano de rojo. Si llegaron varios, o poder por el vestido no podemos, pero por el nombre sí. Y si no, pues por todos los hermanos recién convertidos, o si no, por los hermanos que son más antiguos de estar en la iglesia, Señor, ayúdalos para que sigan firmes. Entonces tenemos nosotros razones del por qué clamar por ello. Así que debemos de tener esa preocupación, ¿verdad? Estar ansiosos por nuestros hermanos. Cierre sus ojos en esta hora, hermano. Y yo le voy a pedir de que en este momento hagamos como un compromiso con Dios, y muy personal, de poder interesarnos más por nuestros hermanos. Es importante
que podamos interesarnos más por nuestros hermanos, que podamos orar por aquellas personas que tal vez usted no las conoce bien, pero sabe que están viniendo a la iglesia, acercarnos a ellos y decirles cuánto nos alegra que estén viniendo a la iglesia. Eso es importante. Que saludemos a todos los hermanos que podamos, porque nos preocupa que ellos se sientan bien cuando vienen a nuestra congregación. Es importante, hermanos, que cultivemos esa coinonía, esa unidad, ese amor, esa fraternidad entre nosotros. Porque hay hermanos que están pasando duras situaciones, hay hermanos que están débiles en la fe y necesitan de que nosotros intercedamos por ellos y le digamos: Señor, dale fortaleza a mi hermano, Señor, que no caiga, que él pueda ser fuerte, ella pueda ser fuerte, Señor. Solo tú sabes lo que ellos están pasando y podamos nosotros interceder por ellos. Señor, yo proclamo esa victoria en el nombre de Jesús sobre mi hermana tal, mi hermano tal, por ese joven que tú sabes lo que está enfrentando ahí en su casa, las luchas que está teniendo. Tú sabes lo débil que se está sintiendo. Es importante, hermano, que en la medida que el Espíritu Santo le recuerde a un hermano, llámele. El Señor le está diciendo: llámale, llámale, porque algo está sucediendo y tú le vas a ayudar. Que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que no solo nos interesemos por ciertos hermanos, no por todos, porque todos nos necesitamos unos a otros. Yo creo de que al ver lo que el apóstol Pablo, la actitud de él nos lanza como chispas a nosotros, para que podamos ser motivados a tener esta preocupación por nuestros hermanos. Sin preocuparnos por nuestros hermanos, hay peligro, hermano, de que nuestro trabajo, el trabajo que tenemos en la obra, sea en vano si no nos preocupamos por ellos. Si un hermano cae de la gracia o se aleja y no nos preocupa, hay un peligro. Va a suceder que nuestro trabajo va a ser en vano. Ojalá que nuestra preocupación por nuestros hermanos pueda ser de tal manera que cuando escuchemos de su fidelidad podamos también decir: Señor, cuánto me gozo por la vida de mi hermano, por el triunfo de mi hermano. Así que, hermanos, propongámonos estar interesados en esta oración. Dígale: Señor, ayúdame, por favor. Nadie esté viendo para otro lado, ni esté pensando ahorita en el tiempo. Solo piense en su hermano. Pensemos, hermano. Hagamos algo, digámosle: Señor, yo quiero proponerme de aquí en adelante estar más interesado por nuestros hermanos en Cristo. Si lo hacemos, hermanos, el amor va a crecer cada vez más y más dentro de la iglesia. Y el Señor va a ser satisfecho al ver el amor entre nosotros. Oremos por las peticiones de otros. Preocupémonos más y más. El Espíritu Santo nos está, a través de su palabra, nos está llevando a esta actitud, a este compromiso personal. Ya dejemos de solo estar pensando de que si se preocupan por mí, preocupémonos nosotros por otros y veremos la satisfacción, el gozo y la victoria que tendremos personalmente cuando nos interesamos por otro, porque dando es como nosotros recibimos. Es maravilloso sentir eso. Padre, aquí estamos, Señor, tu iglesia. Hay hermanos, personas que a través del internet están allí, hermano, Señor, y están viendo, pensando en este momento en sus hermanos. Yo te pido para que cada hermano o hermana que esté, Señor, visitando nuestra página web, pueda estar ahí, Señor, siendo confortado y tomando un compromiso. Pedimos por todos aquellos que no son convertidos, Señor, hermanos y hermanas familiares de nuestros hermanos, que ellos los aman mucho. Te pedimos por ellos, oh Dios, para que sean convertidos. Por aquella esposa que está débil, aquel esposo que está débil, y por eso mi hermano o mi hermana está preocupado por sus hijos, o su esposo o su esposa. Oremos, clamemos. En vez de juzgar, criticar, mejor digamos: Señor, fortalece a mi hermana para que ella sea fiel, sea firme, y que mi hermano también sea, mi hermana o su esposa sea restaurada, o su esposo sea restaurado, o sus hijos, Señor, sean restaurados en la fe. Que sea nuestro clamor. Así que, hermanos amados, el Señor nos dice esta noche que nuestra preocupación debe de ponernos ansiosos por otros hermanos, y que tengamos la reacción.